En mi época la educación primaria era muy estricta. Los docentes eran considerados muy importantes y la exigencia era mucha. Algo muy importante que se rescataba en esa época era el respeto, ya que en ese tiempo el respeto por los padres y por los docentes era lo más básico y no era discutible. Era muy importante. Hoy en día se ha perdido totalmente el respeto por los docentes. La metodología que se utilizaba en ese tiempo partía de la investigación de libros, en diccionarios, en enciclopedias y dependíamos de la visita de las bibliotecas. En ese tiempo pues no había medios audiovisuales. En mi educación de bachillerato se utilizaban las mismas metodologías. La innovación que había era la exposición con filminas y con un proyector de acetatos, a color o a blanco y negro. Los libros de enseñanza duraban muchos años y se prestaban entre los alumnos de diferentes grados. La forma de evaluar generalmente era escrita y era un repaso de los contenidos de todo el periodo. Se evaluaba por logros. Otra forma era la exposición, donde se evaluaba la parte oral, el manejo del tema y el manejo ya de las diapositivas o de las filminas. Ya en mi educación profesional, yo estudié licenciatura en informática en la Universidad Minuto de Dios en forma presencial. La didáctica de las clases eran muy buenas, se manejaba pues en ese tiempo ya las diapositivas, el manejo del PowerPoint, videos, ya estamos pues en la era del internet, entonces pues había más tecnología. Las tareas eran de investigación, también de libros, diccionarios, enciclopedias y se visitaba frecuentemente las bibliotecas y lógicamente de manejo de las páginas web. En ese tiempo usábamos el disquete como medio de almacenamiento para nuestros trabajos. La forma de evaluar eran escritas, orales, prácticas en el manejo ya de los computadores, exposiciones en PowerPoint, edición de videos, creación de artefactos tecnológicos y páginas web. En mi época la educación primaria era muy estricta. Los docentes eran considerados muy importantes y la exigencia era mucha. Algo muy importante que se rescataba en esa época era el respeto, ya que en ese tiempo el respeto por los padres y por los docentes era lo más básico y no era discutible. Era muy importante. Hoy en día se ha perdido totalmente el respeto por los docentes. La metodología que se utilizaba en ese tiempo partía de la investigación de libros, en diccionarios, en enciclopedias y dependíamos de la visita de las bibliotecas. En ese tiempo pues no había medios audiovisuales. En mi educación de bachillerato se utilizaban las mismas metodologías. La innovación que había era la exposición con filminas y con un proyector de acetatos, a color o a blanco y negro. Los libros de enseñanza duraban muchos años y se prestaban entre los alumnos de diferentes grados. La forma de evaluar generalmente era escrita y era un repaso de los contenidos de todo el periodo. Se evaluaba por logros. Otra forma era la exposición, donde se evaluaba la parte oral, el manejo del tema y el manejo ya de las diapositivas o de las filminas. Ya en mi educación profesional, yo estudié licenciatura en informática en la Universidad Minuto de Dios en forma presencial. La didáctica de las clases eran muy buenas, se manejaba pues en ese tiempo ya las diapositivas, el manejo del PowerPoint, videos, ya estamos pues en la era del internet, entonces pues había más tecnología. Las tareas eran de investigación, también de libros, diccionarios, enciclopedias y se visitaba frecuentemente las bibliotecas y lógicamente de manejo de las páginas web. En ese tiempo usábamos el disquete como medio de almacenamiento para nuestros trabajos. La forma de evaluar eran escritas, orales, prácticas en el manejo ya de los computadores, exposiciones en PowerPoint, edición de videos, creación de artefactos tecnológicos y páginas web. Cuando estaba en tercero de primaria, eh, por no aprenderme las lecciones de memoria, me, me jalaban mi pelito, me daban contra el tablero, me daban con una varita, al igual que cuando estaba aprendiéndome las tablas. Eran unos castigos muy, muy duros, nos cacheteaban, nos estrellaban contra el tablero y
nos estrellaban contra el tablero siempre, no nos dejaban salir a recreo. eh, Cuando en esa época estudiábamos de 8 a 5 de la tarde y nos dejaban a las 5 de la tarde aprendernos las tablas, las lecciones, lo que habíamos quedado pendientes. Hasta que llegara el padre de familia nos entregaban y más encima los papás nos pegaban porque no aprendimos bien las lecciones. En esa época utilizábamos un plumero con tinta y pues normalmente teníamos que saberlo manejar porque se nos manchaban los cuadernos y se nos llegaban a manchar, nos arrancaban las hojas y nos las restregaban por la cara para que aprendiéramos a manejar el plumero. Y, y como, y como eso era tan duro, nos quedábamos atrasadas en los copiados y a toda hora nos llamaban la atención, nos daban coscorrones por la cabeza, ponga las manos así y por no copiar rápido, dele con la regla en las manos. Realmente fueron unos castigos muy duros, no había estímulos para el estudiante. Vivía uno cohibido de todo, todo era así, y no hizo esto sin recreo, siempre nos quitaban el recreo. En, en los cursos ya cuarto y quinto teníamos un libro de ortografía para aprender muchas palabras con X letra y se llamaban los catálogos. Entonces nos pasaban adelante y decir el catálogo con B, en un ejemplo, con B se escribe vela, vanagloria. Bueno, hicieron una lista de como de 40 palabras que teníamos que decir en el mismo orden. Eso se llamaban los catálogos. Y como no lo sabíamos decir, nos tocaba ir el sábado a clase y dele aprendiéndonos los catálogos. Era tan difícil esa parte porque tenía que ser letra por letra, que tenía palabras con B, con V, con G, con Gegi. Eh, Casi no había estímulos. Eso siempre eran para las mismas niñas los estímulos. Pues uno tenía dificultades de aprenderse eso tan rápido y de un día para otro, entonces no teníamos estímulos y fuera de eso todo el día estudiábamos, íbamos a la casa, almorzábamos y teníamos que volver y era lejos y siempre fue duro estudiar.